en Mateo, capítulo 9. Y antes de tomar lectura en el capítulo 9, versículo 35, dile a la persona que está a tu lado, dile, tú eres un obrero de Dios. Muy bien. Díselo de nuevo. Dile, tú eres un obrero de Dios. Y ahora pregúntale, ¿lo crees? ¿Sí? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, envíe obreros a su mies. Cuando vemos esta historia, yo quiero que puedas pensar un momentito y te puedas imaginar un momento cuál era la situación. Jesús acababa de demostrar su poder. Jesús acababa de mostrar su gloria. Jesús acababa de demostrar que Él era el Hijo del Dios viviente, que Él era el escogido para traer libertad, para traer salvación, para traer limpieza de pecados, para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados. Y Él acababa de hacer no un espectáculo, ¿sí? Pero acababa de demostrar su poder, sanando a todo enfermo y a toda dolencia en el pueblo. Jesús acababa de demostrar que Él era la promesa que estaban esperando. Y en medio de esa situación, de mostrar su poder, de ver los enfermos y que fueran sanados, en medio de todo eso, la gente seguía sin creer en Él. La gente seguía sin seguirle. Las personas, las multitudes seguían sin decir, te entrego mi vida, Señor. Te entrego todo. Tú has demostrado que eres el Hijo del Dios viviente. Yo te entrego mi vida. Y dice que Jesús, después de haber enseñado en las aldeas, en las sinagogas, después de estar predicando del evangelio del reino, ¿sí? Hablando del poder de Dios, sanando toda enfermedad y toda dolencia, tuvo que volver a mirar a las multitudes, aquellos que habían sido sanados, aquellos que habían presenciado su poder, y tuvo que mirarlos de nuevo y los miró con misericordia, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. No habían tomado una decisión. Nosotros ahora en este tiempo decimos, wow, si yo veo eso, yo lo dejo todo y me voy a servir al Señor, ¿verdad? ¿Qué haría usted? A veces me sale el latino que llevo dentro, ¿eh? ¿Qué harías tú si sales a la calle y te encuentras a Jesús sanando a la gente, a Jesús predicando en las plazas del pueblo, Jesús enseñando en las iglesias? ¿Qué harías tú? Yo lo dejo todo y me voy a seguirle, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ay, si ahora estuviera aquí, yo lo dejaba todo. Pero es que Jesús está aquí. Amén. Jesús está aquí. Jesús dio al Espíritu Santo para que nos acompañe cada día de nuestra vida. Cuando Jesús se volvió a mirar las multitudes y tuvo compasión de ellas, muchas veces confundimos la palabra compasión con empatía. La empatía es aquello que te hace sentir o empatizar con la otra persona y poder identificar sus emociones y poderte poner en el lugar de la otra persona. Pero la compasión da un paso más allá. La compasión siente igual, la compasión ve la necesidad, pero la compasión te lleva a actuar para que esa persona cambie de su realidad. Jesús miró a las personas como ovejas que no tienen pastor
y tuvo compasión de ellas. Y por eso es que hace un llamado a los obreros y le dice: la mies es mucha, mas los obreros flojos. No, me equivoqué. La mies es mucha, mas los obreros pocos. En aquel tiempo eran pocos los obreros. Y cuando hablamos de mies, y me gustaría que pudiéramos identificar esto en nuestra vida, cuando hablamos de mies no estamos hablando de las grandes esferas en China, en India, en aquellos lugares no alcanzados. Cuando hablamos de mies estamos hablando, en su significado, es un fruto que está a punto de ser cosechado. Cuando hablamos de mies hablamos de cosecha. Cuando hablamos de mies hablamos de mi trabajo, de mi esfuerzo, hablamos de mi siembra, hablamos del cuidado de lo que yo he sembrado, ¿sí? Cuando hablamos de mies hablamos de fruto espiritual. Hay un significado bíblico de mies que dice que es muchedumbre de gente convertida a la fe o pronta a la conversión. ¿Cómo sé yo que una persona está pronta a la conversión? Es algo que nosotros no podemos saber, ¿verdad? Pero lo que sí que podemos hacer es cuidar a esa persona hasta que dé su paso de fe. Muchas veces los cristianos nos excusamos en esas frases evangélicas, ¿verdad? Que decimos: ay, yo ya le he predicado tantas veces que ya lo he dejado en las manos del Señor. Que el Señor haga lo que quiera, que se lo lleve, que haga lo que quiera. Y estamos aludiendo nuestra responsabilidad de cuidar la semilla que un día sembramos, ¿sí? Estos días en Barcelona he tenido la oportunidad de estar en el entierro de una de las tías de mi mujer. Ella con su hermana, la tía Luisa, con la tía Rosario. La tía Luisa ha partido con el Señor con 90 años, su tía Rosario 87, y las dos llevaron al Señor, llevaron a la iglesia a Monse con su hermana, 7 años, 8 años, y las dejaron en la iglesia, aceptaron al Señor y se fueron. Y han estado 36 años apartadas, pero han sido 36 años de siembra, 36 años de cuidar, 36 años de seguir orando por ellas, 36 años de seguir cuidando la semilla que un día el Señor puso. Y ellas llevaron a sus sobrinas al Señor, y después sus sobrinas han permanecido solitas en la iglesia con 7 y 8 años y empezaron a crecer y a servir al Señor. Y en todo este tiempo Dios ha permitido que el último día, la última hora antes de ella partir, mi esposa estaba en Perú, pero yo estaba aquí. Se me averió el coche, yo ahí con chari, que no puedo ir, que mira lo que me ha pasado, se me ha roto el coche, no puedo ir para Andalucía. Pero Dios tenía un propósito, y era un propósito de salvación y de reconciliación. Y hoy puedo decir que la tía Luisa, en la última hora, parecía que me estaba esperando. Yo llegué a su cuarto y las hijas rehusaban del evangelio, no querían que orara por ella. Pero hay un momento donde las hijas se van. Y yo le pongo la mano en la cabeza y le digo: Señor, extiende tu misericordia. Extiende tu salvación hacia este lugar. Nada más. No hubo un estruendo. Pero ella estaba consciente todavía. Después de la oración, llevaba días agonizando. Después de la oración, a los poquitos minutos, marchó con el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Nunca dejes de pelear por la mies que Dios ha puesto en tu lado. Nunca dejes de pelear por aquel fruto que tú un día sembraste, por aquellas personas que tú le compartiste del Señor y hoy quizás no están, pero sigue cuidando esa planta, sigue cuidando para que dé fruto. No sabemos cuándo va a ser el momento, pero que en ese momento, cuando esté preparado, cuando estemos acompañándolo, podamos decir: yo corto este fruto y lo traigo a ti, Señor. La mies nos habla de trabajo, la mies nos habla de fruto que nosotros podemos traer al Señor. Yo no sé si tú has pensado qué puedes hacer tú por la mies. ¿Qué puedes hacer tú por aquellas personas que un día tú le hablaste del Señor? ¿Cuántos tienen familiares que un día le hablaron del Señor pero que no están en el Señor? ¿Cuántos tienen vecinos que un día le hemos hablado pero todavía no dan su paso de fe? ¿Cuántos tenemos compañeros de trabajo? ¿Cuántos tenemos compañeros en el colegio? ¿Verdad? Hay una realidad, y es que la mies es mucha. Y Jesús nos enseñó
La mies es mucha. Ahora, ¿qué hago yo con esa mies? Tengo dos opciones. Decir, Señor, tú sabes lo duros que son, tú sabes que aquí en Andalucía son muy devotos de la Virgen de no sé cuánto, que aquí la religión es muy fuerte, que las cofradías, que no sé cuánto, Señor, pero es que el Señor no te dice que le des excusas de lo dureza que hay. Dios te dice que ores por ellos. Dios te dice que seas testimonio. Dios te dice que le muestres su poder a través de tu vida. Así que tienes dos opciones, o dejarlo y decir, Señor, tú lo haces, o ser obediente, ser ese obrero y decir, Señor, cuenta conmigo. Yo no sé si voy a tener fruto de 1, de 2, de 30, de 40, de 60, de 100, pero solo por uno merece la pena sembrarte y dedicarte a que esa persona conozca al Señor. La iglesia, nosotros que somos iglesia, tenemos una necesidad en este tiempo y es que la iglesia salga fuera de las cuatro paredes. Es muy fácil ser iglesia aquí dentro, ¿verdad? Todos hemos venido bien guapos, ¿verdad? Nos hemos puesto la mejor colonia, ¿verdad? Yo le digo a las hermanas de la iglesia, no quiero que huelan a cebolla en el culto, ¿eh? Así que se ponen un buen perfume y vienen bien arregladitas como si fuéramos a una boda. Bien guapos para darle el culto al Señor. Pero es muy fácil ser iglesia en medio de las cuatro paredes. Es muy fácil ser iglesia donde todos tenemos el mismo idioma, donde todos hablamos igual, donde todos compartimos la misma fe, donde todos compartimos el mismo amor y nos abrazamos y Dios te bendiga y qué bonitos somos, ¿verdad? Ahora, si nos conocieran en la casa con el pijama y la raya de la sábana por aquí, la baba caída, ¿verdad? Ahí también somos cristianos, ¿verdad? Y qué importante es que podamos extender la iglesia afuera. ¿Qué necesitan las personas que están a tu alrededor? Punto número 1, que los mires con compasión. Jesús miró a las multitudes con compasión. ¿Cómo miramos nosotros a nuestros familiares? ¿Con compasión? ¿O ya ni siquiera le hablamos porque decimos ya, tantas veces te he hablado, tantas veces te he dicho, tantas veces te he compartido que ya no gastamos ni el tiempo ni la saliva en mirarlos con compasión? Mirarlos con compasión para que su realidad cambie, para que ellos puedan ser capaces de entender el amor y la misericordia de Dios a través de nuestra vida. Amén. 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 Necesitamos en este tiempo que la iglesia, punto número 2, seamos una iglesia validante. ¿Y qué es una iglesia validante? Te voy a poner un ejemplo. Una iglesia validante, imagínate que una persona se rompe la pierna y se va aquí, en Rota hay hospital, ¿verdad? Te vas al hospital de Rota y llegas y nada más entrar por el hospital hay una enfermera que te atiende y te dice, chiquillo, pero ¿cómo estás manchando el suelo de sangre? Que la persona que venía a limpiar se acaba de ir, que lo acaba de limpiar. ¿Tú sabes lo que nos cuesta ahora llamarla otra vez, que venga? ¿Cómo se te ocurre partirte un pie? Que no tenemos traumatólogo. Si el traumatólogo está en el otro hospital de guardia, ¿tú sabes lo que nos va a implicar que venga otra persona de fuera a atenderla? Aparte del accidente que has tenido, has parado la calle, han tenido que venir la policía, los bomberos. ¿No se te ocurre hacer otra cosa? Y parece ilógico, ¿verdad? Pues nunca le diríamos eso a una persona. Pero a veces cuando las personas vienen a la iglesia, vienen al Señor, les recordamos su pecado continuamente. Y eso es trabajo de Dios. Dios es el que confronta, Dios es el que redarguye las vidas, Dios es el que transforma las situaciones. Nosotros nos toca orar, nos toca acompañar, nos toca validar. No sé si ustedes recuerdan ese momento donde Jesús se acerca a Marta y a María, que están llorando porque su hermano se ha muerto Lázaro, y llega Jesús y le dice, chiquilla, pero no lloréis, que lo voy a resucitar. ¿Para qué lloráis? Si ahora hago así y le digo, Lázaro, sal fuera, y sale. No, Jesús se pone a su lado. Jesús llora con ellas. Jesús valida sus emociones. Igual que lo hizo con la mujer que fue pillada en adulterio y todos estaban preparados ahí para apedrearla. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El momento donde la mujer que derramó el frasco de alabastro y llenó toda la casa de perfume, muchos hacían juicio y decían, ¿por qué ha derrochado todo eso? Pero Jesús le dijo, esto era necesario.
Esto necesito, acompañar, validar. Una iglesia que sea un lugar donde los enfermos no se sientan mal, sino donde los enfermos sean curados, donde los enfermos sean acompañados, donde los enfermos se sientan que están en el torno del alfarero siendo transformados, siendo momentos de oportunidad, porque Dios, el reino de Dios es un reino de oportunidades. Y a veces decimos, ya le he hablado tanto a la gente que ya, no, pero háblale otra vez, compártele otra vez, recuérdale las promesas de Dios. Como decía la pastora, hay más de 3.000 promesas en la palabra para cada uno de nosotros, que no nos cansemos de hacer y predicar a la mies, que no nos cansemos de hacer discípulos, que no nos cansemos de predicar el evangelio, que no nos cansemos de hacer el bien, sino que siempre estemos trabajando para que la mies sea nuestro fruto y podamos decirle, Señor, aquí está el fruto. No hemos sido llamados, y quiero que me entiendan con esto que les voy a decir, los cristianos no hemos sido llamados solamente a hacer culto. El culto debe ser parte de nuestra devocional diario. Hacer un culto a Dios es hacerle un homenaje, es darle lo mejor de mis canciones, lo mejor de mi puntualidad, que tenga oído para oír, que escuche, lo mejor de mi puntualidad, lo mejor, ¿verdad?, de mi ofrenda, lo mejor de mi servicio. Y eso es hacerle culto, es conmemorar, es darle lo mejor, hacer un esfuerzo para darle lo mejor al Señor, ¿verdad? Por eso apartamos el domingo, porque es el día que tenemos más tiempo libre y podemos dedicarle más tiempo al Señor, ¿verdad? Pero el culto debe ser diario, en mi tiempo devocional. Pero Dios nos llama no solamente a hacer culto, no solamente a adorarle, no solamente a servirle, sino a hacer discípulos, a recoger la mies, a seguir sembrando y plantando la buena semilla y poder decirle, Señor, tú me has llamado a hacer discípulos. Aquí están. Aquí está esta persona de mi familia que era un imposible, pero hoy es posible. Esta persona de mi familia, uno, al menos uno, que podamos decir, Señor, yo he traído a tus pies a fulanito, a menganito. Y después de uno vienen dos, y después vienen 4, porque Dios suma y Dios multiplica. Y seguimos siempre en la labor, nuestra labor, que no nos olvidemos, es hacer discípulos, es predicar el evangelio, es traer personas al reino. La mies necesita oración, por eso Jesús nos dijo, rogad pues al Señor de la mies. No solamente orar, que es presentar nuestra petición delante de Dios, sino rogad. Rogad implica involucrarte un poquito más. Rogad involucra mezclar mis emociones. Rogar significa conocer la situación de la otra persona y yo poder presentarla delante de Dios. El ruego involucra una constancia mayor. El ruego involucra amor. Y cuando amamos es fácil orar por las personas. Y la mies necesita poder. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento, hay versículos de la Biblia que no son para mí? Usted lo ha dicho alguna vez, yo lo he dicho. Y sobre todo estos versículos que nos habla en Marcos, parte de la gran comisión, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hasta aquí muy bien, ¿verdad? Todos podemos predicar, todos podemos compartir una palabra de ánimo, ¿verdad? Todos podemos hacer discípulos. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta aquí también, yo creo, me bautizo, soy salvo. El que no creyere será condenado. Y luego dice estos versículos que a veces los apartamos y decimos, esto no es para nosotros. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y aquí ya es cuando nosotros decimos, esto para los pastores, esto para los ministros, estos versículos como que yo no estoy preparado, como que todavía no es el tiempo, como que esto no es para mí, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha pensado, yo lo he pensado muchas veces. Yo lo he pensado muchas veces. Yo sé que hay personas nuevas hoy que visitan la iglesia. Y yo quiero decirles que tomen la mejor decisión. Y la mejor decisión es seguir a Cristo. La mejor decisión es abrir nuestra vida, nuestro interior, eso que solamente tú conoces, pero que Dios también conoce. Y decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero rendir mi vida a ti. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida, cuando entregamos nuestro corazón a Jesús,
nuestra vida cambia. Yo lo hice con 17 años. Yo era un chico de Málaga, perdido. A los 13 años empecé a consumir cosas que no eran buenas para el cuerpo. Mi relación con mis padres era terrible. No me hablaba con ellos, con mis hermanos mayores, peores. En el jardín de nuestra casa no había plantas, no había macetas, no había geranios como hay por aquí tan bonitos. Había plantas de marihuana nada más. Algunos de mis hermanos con problemas con la justicia. Una familia desestructurada, mi papá alcohólico. Yo soy el número 8 de 9 hermanos. No es que mis padres dijeron, venga, vamos a hacer uno más, venga, para completar la familia. No. Una vida llena de un montón de problemática, de situaciones. Pero cuando mi vida estaba perdida, Jesús vino a mi corazón. Y éramos una familia súper católica. Tan católica que el cura del pueblo, don Antonio, comía en nuestra casa todos los días. Mi madre decía, somos 9, nosotros 2, 11, para don Antonio y para el que venga. Y siempre echaba 3 o 4 puñados más de comida. Jesús es la respuesta a nuestra vida. Jesús es la respuesta a nuestra situación. Las personas necesitan ver en nosotros a Jesús. Las personas, la mies necesita que nosotros seamos testigos de Dios para que ellos puedan ver su poder. Y estos versículos que leíamos que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán. La mies necesita ver el poder. Y el poder de Dios se manifiesta a través de su iglesia. A través de su iglesia, puerta del cielo en Rota. A través de su iglesia en cada uno de los hogares donde la iglesia está representada. El poder de Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Y sí, a lo mejor no nos lo creemos, pero es lo que Dios ha preparado para nosotros. Y sobre todo, y punto número último, la mies necesita obreros. La mies necesita obreros como tú y como yo. Esos obreros a los que Jesús le estaba diciendo, en mi nombre echaréis fuera demonios, en mi nombre hablaréis nuevas lenguas, en mi nombre pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. En el versículo anterior, en el versículo 11, Jesús los está reprendiendo a los 11 discípulos y les está diciendo, porque habéis sido incrédulos y de duro corazón. ¿Cuántos se sienten así en algún momento? Incrédulos en lo que Dios puede hacer en mi vida. Mira, yo miro cada vez que veo el vídeo, digo, Señor, gracias, porque yo era un desgraciado. Yo era una persona que no pensaba que iba a poder hacer nada. No podía soñar porque desde chiquitito me habían dicho, eres un inútil, no vas a hacer nada, no vas a poder estudiar, no vas a poder conseguir nada en la vida, nunca te vas a casar. De hecho, mi madre ahora que está con Alzheimer, yo creo que eso es algo que se trabajó tanto en la familia en los primeros años de mi vida, que ahora ella no recuerda estos últimos años. Y entonces me dice, ay, ¿todavía no te has casado? No, de mamá, que llevo 27 años con mi mujer, hace 23 años que me he casado. Ay, ¿todavía no tienes niños? Mamá, tengo 3 niñas, tengo una con 20 años. Pero eso es algo que en estos días yo recordaba y decía, tanto hincapié se hizo, porque no había valores, porque no había una cultura de superarnos, porque no había un deseo de ser mejores, no había un aliciente para superarnos, sino que todo era, no, conformarte, nunca vas a conseguir. Igual si estudias con que acabes la EGB ya está, ¿no? Y era siempre un, no vas a poder. Y yo miro y veo estos versículos y digo, Señor, esto no es para mí. Pero luego el Señor me recuerda que aunque sea incrédulo, que aunque a veces me cueste creer lo que Dios va a hacer, pero es que no se trata de mí. Díselo a la persona que está a tu lado. Dile, no se trata de ti. No te creas que tú vas a hacer grandes cosas. Se trata de que Él haga su obra en nosotros. La obra no es nuestra y no depende de nuestras capacidades. No depende de lo que hayamos estudiado. No depende de tanto que hagamos nosotros, sino que la obra es suya. Y cuando nosotros le decimos, Señor, a pesar de que los discípulos, los 11, que eran pocos, hoy la realidad ha cambiado. Somos más de 11 obreros en este lugar, ¿verdad? Somos más de 11 personas, la realidad cambió. En aquel tiempo eran 11 y Jesús les dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Hoy la realidad va cambiando, cada vez somos más obreros, pero la mies sigue siendo mucha.
Que podamos decir, Señor, quizás estamos en un momento difícil, donde nuestro corazón está endurecido por una enfermedad, por una situación económica, por un momento en el que estamos vulnerables y nos sentimos las personas más desgraciadas, a decir desgraciadas digo sin gracia de Dios. Y sentimos que Dios está lejos y no nos sentimos dignos y sentimos que estamos cansados, abatidos, que no merecemos servir, que no merecemos estar en la iglesia, que no merecemos tanto que Dios nos da. Bienvenido al club de los discípulos. Bienvenido al club de los obreros. Dios no escogió nunca a personas perfectas. Dios escogió a personas débiles, a lo vil, a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los que se creen. Dios nos ha escogido a nosotros. Y yo esto lo hablo con la autoridad porque yo era una persona, ya lo he explicado, que no tenía ningún tipo de futuro. Pero Dios me dio un futuro. Primero, es de salvación. Y segundo, me dio una familia. Segundo, me dio un ministerio. Y puedo servirle al Señor. Y no hay, como dice la canción, mientras haya aliento en mí, te serviré. Mientras haya un respirar en mi vida, seguiré sirviendo al Señor. Quizá no de la manera que yo quiero, porque siempre puedo dar más, siempre puedo hacer más, pero sin retroceder. Siempre mirando hacia el propósito que Dios me ha llamado, que es hacer discípulos y predicar el Evangelio. Seguramente te encuentras lleno de inseguridad, de temor. Yo he sentido miedo muchas veces. Muchas. Y creo que me quedan muchas por sentir miedo. Pero cuando el amor de Dios se apodera de nosotros, el perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a no ser, como nos compartía el pastor por un mensaje hace unos días, a no ser la persona que esperan de ti. Tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a que nos señalen. Y no es que tenemos que ser la persona que esperan que nosotros seamos, tenemos que ser la persona que Dios quiere que seamos. Si no le gustan a los demás, que se aguanten, lo siento. Es su problema. Pero yo tengo que ser lo que Dios dice que soy. Yo soy un obrero escogido en este tiempo para extender su reino, para poder orar por las necesidades, para poder ser parte de la iglesia. Y esa iglesia viviente, esa iglesia llena de misericordia, que mira a las personas, que mira a la mies con misericordia, que mira a la mies y se convierte en una iglesia validante, una iglesia que acompaña, una iglesia que no levanta el dedo para levantar un juicio, sino que extiende la mano para llevar a la persona a los pies de Jesús. Yo tengo que ser esa iglesia llena de poder. Y eso no viene de parte nuestra, eso viene de parte de Dios. Una iglesia que se convierte en obreros, aquellos que hacen el trabajo que se nos ha encomendado hacer. Termino con este versículo. Hechos 1:8 dice que recibiremos poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Poder en su original griego significa la habilidad, repítelo conmigo, la habilidad de llevar a cabo aquello que se me encomendó hacer. Poder no es un regalo, no es algo sobrenatural, es una habilidad, es un don que Dios nos da para que podamos hacer lo que Él nos pide que hagamos. ¿Y qué es lo que Él nos pide que hagamos? Que prediquemos el Evangelio y que hagamos discípulos. Allá donde estemos, en el mercado, en la feria, en el trabajo, en nuestra casa, allá donde estemos, que hagamos discípulos. Y seguramente decimos, Señor, yo no puedo. Y te vuelvo a repetir, no es por lo que tú puedas, es por lo que Dios hace en tu vida.